que esta túnica no era simplemente una túnica, era una identidad que se le estaba poniendo sobre José de realeza. O sea, José estaba recibiendo una túnica de realeza, de alguien no normal. Y esto despertó, como sabemos, la envidia, despertó la crítica de sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que Rubén era el hijo mayor de Jacob, estaba celoso, estaba que reventaba, estaba que explotaba, porque él no podía entender por qué el papá le iba a regalar una túnica a José cuando él era el hijo mayor. Por ende a él le tocaba ese regalo tan especial. Pero eso es lo que me encanta del Señor, amén. Que el Señor no hace lo que tiene que hacer con el que cree que lo merece, sino con el que Él tiene misericordia. No hace lo que tiene que hacer con el que más sabe, ni con el que más puede, sino donde Él deposita su gracia, aleluya. Y dice la palabra de Dios que José fue llevado a una cisterna. Pero lo más curioso es que dentro de una cisterna debería de haber agua. Entonces él fue echado a una cisterna donde debió haberse ahogado. Pero yo me imagino que Jehová sabía los planes de esos hermanos, porque Jehová conoce los planes de sus enemigos. Jehová conoce los planes del hermanito que le quiere hacer la lucha. Jehová conoce todo, amén. Jehová sabe las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Pero cualquier persona que sea, que esté en su contra, que lo esté criticando, que lo esté murmurando, ¿sabe qué? Usted tiene que aprender a dar gracias por esa persona, porque esa persona está viendo algo en usted que tal vez ni siquiera usted mismo está viendo. Esa persona está viendo que usted tiene la túnica. Esa persona está viendo que usted tiene la cobertura. Esa persona está viendo que usted tiene la unción de Jehová. Esa persona está viendo lo que usted todavía no ha descubierto en usted mismo. Es por eso que tenemos que amar a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Hay que amar y hay que orar por nuestros enemigos, por los que nos hacen la lucha, por los que nos hacen la guerra, por los que nos critican, por los que nos dicen no, este no va a llegar, este no va a avanzar, este no va a poder, este va a fracasar. Usted diga gracias, Señor, por esa persona, porque Él me está recordando que tú tienes grandes planes para conmigo. Así que esta predicación le puse por tema que el Espíritu Santo me dio. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 39, versículo 1. Aleluya. Y vamos a leer hasta el número 4. Y luego vamos a estar saltando ciertos capítulos. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y eso es lo más importante que yo quiero que se enfoque en cada uno de los versículos que vamos a leer. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Aleluya. Vamos a dejar hasta ahí, después vamos a seguir leyendo. Amén. Vamos a orar, y vamos a orar para que sea el Señor hablándonos, que sea el Espíritu Santo fluyendo, y que no sea palabras humanas, sino cosas del cielo. Amén. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos unimos en oración, Padre, con un solo propósito, Padre, y es para que tu palabra, Señor Jesús, pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, Señor Jesús. Que tu palabra, Señor Jesús, pueda hablarnos en esta hora. Padre Santo, que tu palabra pueda tocar los corazones de los que están ahí conectados en las redes sociales. Que pueda llegar a todos los que nos están escuchando a través de las diferentes radios. Que pueda llegar a los que nos están viendo a través de la televisión.
televisión. Padre Santo, que tu palabra hoy haga un efecto especial en la vida de cada uno de nosotros. Padre Santo, yo te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Se puede sentar, amén. Aleluya. Y este momento quiero hablarle de José. Sé que todos conocen la historia de José y saben que José era el último hijo de Jacob y que era un joven muy amado por su padre. Que Jacob amaba a José. José era hijo de Jacob y Raquel. Raquel era la mujer que él más amaba, que Jacob más amaba. Entonces él tenía un cariño y un amor especial por José. Dice la palabra de Dios que este padre, este hombre, le regaló una túnica a José. Y en la Biblia, en la Reina Valera, dice que la túnica era de muchos colores. Pero yo estaba estudiando y en la Biblia, en hebreo, dice que la túnica era manga larga. No dice que era de muchos colores, era manga larga. Y esto porque en ese entonces las túnicas manga largas le pertenecían solamente a la realeza. Entonces, yo quiero que usted entienda este punto de esta túnica. Que esta túnica no era simplemente una túnica, era una identidad que se le estaba poniendo sobre José de realeza. O sea, José estaba recibiendo una túnica de realeza, de alguien no normal. Y esto despertó, como sabemos, la envidia, despertó la crítica de sus hermanos. Y dice la palabra de Dios que Rubén era el hijo mayor de Jacob, estaba celoso. Estaba que reventaba, estaba que explotaba, porque él no podía entender por qué el papá le iba a regalar una túnica a José cuando él era el hijo mayor. Por ende a él le tocaba ese regalo tan especial. Pero eso es lo que me encanta del Señor, amén. Que el Señor no hace lo que tiene que hacer con el que cree que lo merece, sino con el que Él tiene misericordia. No hace lo que tiene que hacer con el que más sabe, ni con el que más puede, sino donde Él deposita su gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que Rubén, que la traducción de Rubén es mírame, y la mamá de Rubén se llamaba Lea, y le puso así a Rubén porque quería como llamar la atención de Jacobo. Quería como llamar la atención de Jacobo, y llama a su hijo Rubén como que dice: mírame, ámame, quiéreme, porque quería despertar en Jacobo un amor. Y esto me recuerda a ciertas mujeres que tratan de amarrar hombres con hijos. No se hace así, hermana. Entonces dice la palabra de Dios que Rubén estaba celoso. Entonces dice la palabra de Dios que además de que José tenía esta túnica que era especial, que se la había dado su padre, pero en realidad la túnica era parte del propósito de José en su vida. O sea, la túnica era algo físico que el papá le estaba entregando, pero en realidad José estaba recibiendo una cobertura del Señor, porque dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José en todo tiempo. En medio de todo lo que él pasó, Jehová estaba con él, porque había una cobertura especial sobre José. Entonces dice la palabra de Dios que no obstante José, teniendo esta túnica tan bonita, comienza a tener sueños. Entonces los hermanos de José dicen: bueno, ya ahora este también tiene sueño. Tiene una túnica linda y también tiene sueño. No es posible que todo lo bueno le pase a José, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que viene José y cuenta este sueño, y dice que él está soñando que habían estos manojos de trigo y que se le inclinaban, que el de él subía. Y entonces los hermanos dicen: bueno, entonces ¿qué significa? Que nosotros nos vamos a inclinar ante ti. O sea, nada que ver. Luego viene otro sueño y dice que todas las estrellas, que el sol, que la luna y todo esto eran sueños como, si a usted se lo cuenta, usted diría: este está alucinando, este está inventando, este está hablando mentira. Amén. Y eso es lo que Dios, me encanta de Dios, porque Él se revela a cada uno de nosotros. A veces no entendemos la revelación que Dios le puede hacer a la hermana, pero en su tiempo nosotros lo veremos cumplido. Y hay mucha gente que dice que el gran error de José fue contar estos sueños. En parte, yo le voy a decir, no todo se le puede contar a todo el mundo, porque no toda la gente está preparada para recibir y para creer lo que usted está recibiendo de parte del Señor. Pero también hay cosas que el Señor revela en lo oculto, que Él desea que
que se cuenten, porque para que después podamos ver la gloria de Él cuando las cosas se estén cumpliendo. Amén. Así que dice la palabra de Dios que José comienza a tener estos sueños. Esto despierta la envidia de estos hermanos y ellos inventan un plan. Y el plan de los hermanos de José era matarlo, ¿verdad? Entonces querían matar a José porque no podían con su brillo, no podían con todo lo bueno que José tenía. Ellos no, la envidia de ellos no los dejaba seguir adelante, porque sentían que no podían ni realizar sus labores diarias sin sentir ese sentimiento hacia José. Amén. Y dice la palabra de Dios que José fue llevado a una cisterna. Pero lo más curioso es que una cisterna, dentro de una cisterna debería de haber agua. Entonces él fue echado a una cisterna donde debió haberse ahogado. Pero yo me imagino que Jehová sabía los planes de esos hermanos, porque Jehová conoce los planes de sus enemigos. Jehová conoce los planes del hermanito que le quiere hacer la lucha. Jehová conoce todo, amén. Jehová sabe las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Entonces José es echado a esta cisterna, y resulta que la cisterna, la palabra de Dios dice, estaba vacía. Entonces esta cisterna está vacía y José no se ahoga. Rubén, el hermano mayor, en realidad ya no lo quería matar. Él quería como asustarlo, quitarle la túnica. Lo echaron a la cisterna, quería sacarlo y devolverlo a su casa. Mas sin embargo los otros hermanos decían: no, vamos a matarlo, porque no podemos seguir con el brillo de José. No podemos. Y entonces dice la palabra de Dios que entonces Rubén se va del lugar, pero otro de los hermanos de José dice: no vamos a matarlo, porque no podemos cargar con la sangre de José sobre nosotros. Entonces se idearon este plan de venderlo, y es José vendido como esclavo. Pero miren lo que más me encanta de José, que José es vendido como esclavo, pero como él tenía ya un manto de realeza sobre él, él sabía lo que él era. Él sabía que él no era esclavo, él sabía que él era una realeza. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que fue vendido, que fue llevado donde Potifar, y que Potifar lo tiene en ese lugar, en ese palacio donde él trabajaba como esclavo. Pero José hacía las cosas tan bien y con tanta excelencia, que dice la palabra de Dios que encontró gracia ante los ojos de Potifar. Imagínese usted haciendo las cosas de un esclavo, pero con excelencia, con gusto, con ganas. Amén. Eso es lo más raro. Créame que lo más raro es que alguien que trabaje para alguien haga las cosas como si fuera para él mismo. Normalmente cuando uno trabaja para alguien, uno siempre está, bueno, es problema de aquel, si las cosas le salen bien o le salen mal. Pero como José tenía una identidad diferente, no tenía identidad de esclavo, sabía que su posición no era ser esclavo, y tenía a Jehová con él, hacía las cosas y las hacía con excelencia. Entonces dice la palabra de Dios que encontró prontamente gracia ante los ojos de Potifar. Y lo ponen de administrador, lo ponen de mayordomo. O sea, todas las cosas de Potifar las manejaba José. Y no solo eso, sino que las cosas eran prosperadas. Todo lo que José hacía, todo lo que José tocaba, todo obraba para bien, todas las cosas le salían bien. Mas sin embargo, como no todas las cosas pueden ser bien todo el tiempo, se levanta la esposa de Potifar y acusa a José de que la quiere violar. Entonces José es enviado a la cárcel. Y me impacta a mí que la Biblia dice, cuando José es enviado a la cárcel, amén, que José cuidaba a los presos, que el jefe de la cárcel le entregó a José el mando de la cárcel. O sea, él cuidaba a los presos. Imagínese usted, en medio de su problema que él ya tenía, él estaba pendiente de los problemas de los demás. Y eso me impacta, porque a veces usted y yo tenemos un proceso y uno dice, bueno, yo no puedo con los problemas míos, mucho menos voy a poder con los problemas de aquel. Entonces, pero José tenía el amor de Jesús en su corazón, que él sentía dolor por lo que los demás sentían dolor. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que usted y yo sintamos dolor cuando mi hermano está en proceso. Sí, yo estoy en proceso, pero también mi hermano está en proceso. Entonces tenemos que orar por mí, pero también orar por él, porque necesitamos los dos.
Y usted no sabe que no hay mayor recompensa que cuando el Señor ve que uno está en medio de una dificultad y aún en medio de la dificultad está demostrando el amor de Él a otra persona. Entonces el Señor viene y dice, ¿sabe qué? Déjame glorificarme en esta persona, porque estoy viendo las intenciones de su corazón. Estoy viendo lo que Él desea para otra persona. Por eso es muy importante lo que dice el pastor. Cuando usted le desea a otra persona bendición, usted le está acarreando bendición para usted mismo. Cuando usted desea el bien para los demás, usted está trayendo el bien para usted también. Aleluya. Y una cosa que si usted lee Proverbios, en Proverbios 14:30, habla de la envidia. Y dice que la envidia te corcome, te come por dentro. La envidia es algo que te destruye, que no te deja avanzar. Amén. Y imagínese usted, esto de la historia de los hermanos de José, vamos a decir, no necesariamente sus hermanos carnales, ¿verdad? Pueden estar en ese sentimiento, puede ser otra persona. Pero cualquier persona que sea, que esté en su contra, que lo esté criticando, que lo esté murmurando, ¿sabe qué? Usted tiene que aprender a dar gracias por esa persona, porque esa persona está viendo algo en usted que tal vez ni siquiera usted mismo está viendo. Esa persona está viendo que usted tiene la túnica. Esa persona está viendo que usted tiene la cobertura. Esa persona está viendo que usted tiene la unción de Jehová. Esa persona está viendo lo que usted todavía no ha descubierto en usted mismo. Es por eso que tenemos que amar a nuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Hay que amar y hay que orar por nuestros enemigos, por los que nos hacen la lucha, por los que nos hacen la guerra, por los que nos critican, por los que nos dicen, no, este no va a llegar, este no va a avanzar, este no va a poder, este va a fracasar. Usted diga, gracias Señor por esa persona, porque Él me está recordando que tú tienes grandes planes para conmigo. Aleluya, gloria a Dios, santo, santo, santo. Y es que cuando usted y yo aprendemos a ser imitadores de Cristo, cuando usted y yo aprendemos a amar como ama Cristo, cuando usted y yo aprendemos a ver al hermano como Jesús nos ve a nosotros, no hay envidia, no hay crítica, no hay murmuración, no hay nada que pueda entrar en nuestro corazón, ningún sentimiento negativo, porque nosotros estamos adoptando el carácter de Cristo, amén. Y la palabra de Dios nos manda eso, a ser imitadores de Jesús, porque no podemos ser imitadores de otro hombre, porque el hombre hoy es, mañana no es. El hombre puede fallar hoy y puede estar bien mañana, y así, el hombre es un sube y baja, pero Jesús es el mismo de siempre. Por eso hay que ser imitadores de Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, yo me pongo a pensar que José, en medio de todo este problema que está pasando, y lo que más me llama la atención es que José significa al que Dios añade. O sea, el nombre José significa al que Dios añade. Y usted se pondrá a pensar, ¿cómo que al que Dios añade? Si a José lo que han hecho es quitarle todo. A José le quitaron la túnica, a José le quitaron su padre, le quitaron el privilegio de crecer con su familia, le quitaron hasta su lugar donde él vivía, le quitaron todo. A José le quitaron todo. ¿Cómo es que él significa al que el Señor añade? Y es que cuando Dios tiene a alguien marcado, no importa lo que suceda, pueden pasar 1000 cosas en el camino, pueden haber 1000 dificultades, pero Dios tiene una marca sobre ti y sobre mí, y su plan se va a cumplir. Aleluya. Entonces estaba José sin la túnica. Ya José no tenía la túnica, ya él no tenía eso especial que le habían dado, pero tenía la cobertura de Jehová. José no tenía ya eso que estaba provocando la envidia, pero tenía a Jehová con él. Muchas veces a usted y a mí nos pueden quitar el trabajo, pero nunca nos van a quitar al proveedor del trabajo. Nos pueden cerrar una puerta, pero no nos van a quitar al que tiene la llave de todas las puertas. Nos pueden quitar el regalo, pero no nos van a quitar al dador de los regalos. Aleluya, gloria a Dios, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y imagínense qué lindo que José está pasando todas estas situaciones, y aún en medio de las adversidades dice que Jehová estaba con él. Pero la gente también podía ver que Jehová estaba con él.
sea, no importando la dificultad, no importando cómo él estaba en ese momento, Jehová estaba con él. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Y leyendo una vez más lo que dice Génesis 39:4, dice que halló José gracia en los ojos, en sus ojos, le servía y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Llegando ya José a ese palacio, siendo esclavo, encontró gracia en Potifar, y Potifar le hizo mayordomo y le entregó todas sus posesiones e hizo lo que tenía que hacer con él. Entonces viene José, y después de rechazar a esta mujer, porque imagínese usted, José era un hombre, yo me imagino atractivo, porque para que esta mujer haya puesto en juego esa relación que ella tenía con ese hombre pudiente, por José era un hombre atractivo, pero era un hombre joven, era un hombre soltero, no estaba casado. Imagínese usted en esa posición, dijera, bueno, nadie me va a ver, déjame yo hacer esto y salimos de esta vuelta. Pero más sin embargo José, sabiendo su identidad que él tenía, dijo, no, yo no puedo fallarle a Dios y tampoco a Potifar. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que fue enviado a la cárcel, y en la cárcel fue puesto como jefe de ese lugar, como encargado de la cárcel. Y entonces dice la palabra de Dios que José estaba ahí en esa cárcel, y un día se despierta y ve al copero y al panadero que también estaban en esa cárcel, y los ve tristes. Imagínense, en medio de lo que él estaba pasando, porque en otra situación hubiera sido, José se hubiera levantado y hubiera dicho, mira, yo estoy aquí preso injustamente, a mí me calumniaron, esto yo no me lo merecía, esto no me tocaba, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos en medio de los procesos, renegamos, comenzamos a decir las cosas en vez de dejar que Dios actúe, ¿verdad? En vez de tener la sensibilidad de ver el dolor de lo que está pasando la demás gente. Pero José vio el dolor en los ojos de estas personas y había tristeza. Y dice la palabra de Dios que José le pregunta, ¿por qué es tan triste? Y le dice yo, es que estamos teniendo unos sueños y no sabemos lo que estos sueños significan. Y le dice José, los sueños son de Jehová, así que dime, ¿qué soñaste? Y estas personas le cuentan sus sueños. José le da la interpretación de cada uno de sus sueños. Y a los 3 días, así como José le dijo, llegan y sacan al copero y sacan al panadero de esa cárcel. Y los destinos de ellos ya los conocemos. A uno lo ahorcaron, a otro lo pusieron a servir. Pero dice la palabra de Dios que José le dice al copero, por favor, dile a Faraón que yo estoy aquí, que yo puedo interpretar sueños. Dile, no te olvides de mí. Pero ¿qué pasó? Ese copero se olvidó. Porque muchas veces cuando nosotros queremos poner la confianza en el hombre falla. Amén. Pero cuando nosotros esperamos en Jehová, el tiempo y el momento llega cuando Jehová decide que tiene que ser así. Entonces se va este copero y se le olvida de José. Y cualquiera, usted y yo podemos pensar, pero qué copero más mal agradecido. Porque José le sirvió, José lo consoló, José le interpretó sus sueños y él se fue y ni siquiera se acordó de José. Qué mal agradecido que es ese copero. Muchas veces vienen personas así a nuestra vida y nosotros decimos, pero cuánto yo ayudé a esta persona, yo le ayudé con esto, yo le ayudé con aquello, yo hice esto, yo hice lo otro y yo hice tantas cosas por esa persona, y estamos esperando el agradecimiento del hombre, cuando en realidad lo único que nosotros tenemos que saber que todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos para Jehová. No espere el agradecimiento del hombre, porque tendemos a ser mal agradecidos. De nuestra naturaleza somos agradecidos, amén, pero lo suyo está en la mano de Jehová. Aleluya. Entonces este copero se olvida de José, y pasa el tiempo. 2 años pasaron, 2 años que José siguió en ese lugar. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué? ¿Por qué el copero no fue y dijo, y la vida de José hubiera sido diferente? Y sí hubiera sido diferente, porque no hubiera sido el plan de Jehová en la vida de José. No hubiera pasado lo que después pasó con José. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios que
A los 2 años Faraón está teniendo unos sueños. Y los sueños de Faraón, de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, él no sabía qué significaba. Estaba pidiendo a alguien que le interpretara los sueños. Y ahí se acuerda el copero y dice: oh, yo me acuerdo que allá en la cárcel hay un chico que me interpretó a mí y al panadero un sueño, y justo como él dijo que sería, así sucedió. Entonces Faraón mandó a buscar a José y dijo: vístanlo, denle de comer, denle de beber, atiéndalo como él se merece. Y buscaron a José en la cárcel y lo sacaron. Y viene e interpreta el sueño de Faraón. Pero no solo interpreta el sueño de Faraón, sino que Faraón se da cuenta que Jehová está con José. Entonces le entrega el poder de Egipto a José y dice: después de mí eres tú, el único que está arriba de ti soy yo. O sea, un poder absoluto sobre un país, sobre una región, sobre una nación. Le están entregando a José, al muchacho que fue vendido, al muchacho que fue murmurado, al muchacho que fue criticado. A esa persona le entregan eso. Porque es que muchas veces nosotros tendemos a juzgar, a decir: ¿por qué a él esto? ¿Por qué él tiene la unción? ¿Por qué él puede con esto? ¿Por qué él puede con otro? Porque esos son los planes de Jehová. ¿Y quién es usted y quién soy yo para juzgar lo que Jehová quiere hacer con cada uno de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios es soberano, y dice que la palabra de Dios que si Él es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y ese momento le tocó a José. Le tocó a José estar en la posición que él merecía estar, en la posición para la cual él había sido ya destinado, seleccionado. Ya en la agenda de Jehová estaba que José fuera esa persona importante que llegó a ser. Y dice la palabra de Dios que reinó, que estuvo en ese lugar por 7 años y cosecharon y guardaron, y luego vinieron los 7 años después donde no había nada y todo el pueblo siempre tenía que comer. Pero lo mejor de todo esto, cuando los hermanos de José llegan, que no tenían, y tienen que ir delante de José sin saber, a buscar lo que a ellos les hacía falta, a buscar lo que ellos estaban necesitando, porque sus familias estaban muriendo de hambre. Ellos no habían recibido la visión de José, ellos no habían guardado, ellos no se habían preparado. Entonces llegaron donde José. ¿Y qué pasa cuando estos hombres llegan donde José y tienen que pedir ayuda, tienen que pedir comida de lo que él había guardado? Y lo único que se me viene a la mente es que eso es lo que hace Jehová. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en el lugar donde más lo han humillado, el lugar donde más lo han criticado, ahí es donde Jehová lo levanta, ahí es donde Jehová lo exalta, porque eso es lo que el Señor hace. Amén. Si usted me pregunta a mí, hija amado, esta área es donde más nos criticaron, esta es el área donde más sufrimos. Nos sacaban de restaurantes, siempre era el loco, él era el loco. Porque ese era como lo llamaban a él era el loco. Y yo también, porque andaba detrás de él. Entonces, en este lugar y en esta área es donde más nos criticaron, donde más nos murmuraron. Y en esta área es donde a Jehová se le place que él y yo seamos pastores. O sea, eso es lo que el Señor hace. Él exalta en el lugar donde más lo han criticado. Ahí Él te levanta. Dice la palabra de Dios que de lo más vil y menospreciado escogió Jehová para avergonzar a los que se creen sabios. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces vienen estos hermanos ahí. Y vienen los hermanos a pedir ahí a José ayuda. Y yo no sé todos los sentimientos encontrados que estaba teniendo José. Tal vez José en su humanidad dijo: ¿sabes qué? No le voy a dar, porque fueron muy malos conmigo, porque me vendieron, porque fui esclavo, porque estuve preso, porque aguanté hambre, porque me calumniaron, porque me acusaron de violador, porque hicieron muchas cosas conmigo. No, yo no le voy a dar nada a ellos. En su humanidad y en su carnalidad, eso es lo que nosotros hubiéramos hecho también.
Pero como Jehová estaba con José, dice la palabra de Dios que José le pidió a estos hermanos que pasaran, comieran con él, que trajeran al hijo menor, porque José quería ver cuál era el sentimiento que ellos tenían por él. Amén. Y estos hermanos estaban ya arrepentidos de lo que habían hecho. Ellos estaban tristes por lo que habían hecho. No querían poner en riesgo la vida del hijo menor de Benjamín, porque no querían darle otro dolor tan grande como haber perdido a José, a Jacob. Pero dice la palabra de Dios que José los puso, como vamos a decir, entre la espada y la pared, y tuvieron que traer a Benjamín. Y cuando trajeron a Benjamín, creo que ahí fue donde José se quebró y sintió ese amor y le revivió el amor por sus hermanos, y mandó buscar a toda su familia y vinieron y vivieron con él. O sea, yo no sé si usted está entendiendo, pero lo que José estaba haciendo era una muestra de amor grande, como la que Jehová hizo por cada uno de nosotros. Porque Jehová estaba con José, y José entendía que tenía que ser imitador de Cristo, así como usted y como yo. Muchas veces vamos a ser murmurados, vamos a ser criticados, y no solamente en el mundo, también en la iglesia. Muchas veces nos van a señalar, nos van a criticar, van a decir: no, este no está preparado, no, este no sabe, no, este no puede, a este le falta. Pero a ese es con el que el Señor tiene la complacencia de hacerlo. Y si Jehová tiene la complacencia de hacerlo con él, ¿por qué usted y yo vamos a renegar de lo que Jehová va a hacer con cada uno de nosotros? Amén. Yo en este lugar he recibido críticas, he recibido murmuraciones, pero hay algo que me hace que yo no me detenga, y es el agradecimiento que tengo por Jesús. Y sé que no estoy preparada, y sé que me falta, pero sé que no soy yo, sé que es el Espíritu Santo que lo hace, porque no es con mi fuerza, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. No es porque mucho yo lea, no es porque mucho yo aprenda, no es porque mucho yo pueda, sino porque Jehová tiene la complacencia de hacerlo conmigo, así como Él tiene la complacencia de hacerlo con cada uno de ustedes. Porque eso es lo que me encanta del Señor, que los planes de Jehová son de bien y no de mal, para todos aquellos que le aman, que cumplen su mandamiento. O sea, Él no tiene excepción de personas. Y que Jehová haga algo con alguien más no resta a lo que Jehová va a hacer con usted. Por eso, cuando usted vea que alguien se esté levantando, anímelo, dígale: vamos, sigue adelante, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Porque lo que Jehová va a hacer con esa persona no significa que no lo vaya a hacer con usted. Aleluya. Dios tiene planes para todos y para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un plan. Lo que pasa es que muchas veces no podemos recibir ese plan. No podemos recibir ese propósito, porque hay algo dentro de nosotros que no deja que eso suceda. Yo estaba leyendo la historia de de Abraham, y dice que Dios lo mandó a sacar del lugar donde él estaba y le dijo: muévete, que te vas a ir a un lugar mejor. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando él se movió, lo primero que encontró fue hambre. Entonces, imagínese Abraham en esa situación: pero Jehová me dijo que me moviera, y lo que me trae es aguantar hambre. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos los planes de Jehová. Y si él hubiera sido otra persona, hubiera dicho: ¿sabe qué? Mejor yo me regreso a donde yo estaba, porque allá yo tenía comida. Yo me regreso a donde estaba, porque allá al menos yo tenía donde vivir. Pero que usted no sabe los planes que Dios tiene después, más adelante, para usted. Por eso no podemos sofocarnos. Cuando Dios nos da una palabra, no podemos quererla ya, o como dice el pastor, en efecto microwave. No podemos esperar que sea así de rápido. Tenemos que ser pacientes, persistentes. Dice la palabra de Dios que solo los persistentes van a llegar hasta el final. Solo los que continuamente le buscan, solo los que continuamente hacen la voluntad del Padre. Aleluya. Y hay muchas promesas que se nos han sido dadas, y muchas veces nosotros nos sofocamos y decimos: pero ya me cansé que todo el tiempo vengan y me den la misma palabra y que yo no vea que se cumpla.
Ya yo me cansé que todo el tiempo me dicen que Dios me va a usar y Dios no me usa. Ya yo me cansé que Dios diga que Dios va a cambiar mi familia y las cosas no cambian, porque nos desesperamos, nos sofocamos. Nosotros queremos cuestionar el tiempo de Dios. Pero había un hombre que esperó pacientemente y fue José. Y ya usted está viendo el producto de la paciencia, el producto del haber esperado. Es que fue exaltado y fue puesto en un lugar donde él no imaginó nunca jamás estar. Y es lo mismo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Creemos que no está pasando nada, pero Dios está obrando. Aunque nosotros no podamos ver, aunque nosotros no podamos escuchar, aunque pensemos que las cosas no están cambiando, hay algo que está cambiando. Las cosas no pueden seguir igual. Las cosas no pueden seguir igual. Lo que pasa es que nosotros queremos las cosas rápido. Queremos que todo sea ya. Pero que Dios tiene su tiempo para cada cosa. Dios sabe cuándo va a entregarle eso que usted está esperando. Porque muchas veces tenemos que aprender. Así como José tuvo que esperar 2 años más en una cárcel para que alguien se acordara de él y lo recomendara con el faraón. Así mismo a veces nos toca esperar. Porque tenemos que, ese tiempo de aprendizaje que vamos a tener en esa espera nos va a servir para cuando ya estemos puestos en la posición y en el lugar donde Dios nos quiere poner. Hay cosas que tenemos que vivir, hay cosas que tenemos que pasar. Yo antes me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y siempre digo, yo soy la mujer de los 1000 testimonios. Cuando la gente habla de algo, oh, a mí también me pasó. Y esto, yo también, porque todo me pasó. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que así de grande era lo que Dios quería hacer conmigo. Así de grande como fueron las batallas, así de grande como fueron las pruebas, así es el resultado de lo que yo estoy ahora viendo de Jehová en mi vida. Usted se imagina, así como todo lo que yo pasé. Hay muchas veces que la gente me pregunta, yo no sé cómo tienes valor de seguir durmiendo con tu esposo. No sé, porque yo no pudiera, dicen las personas. Porque cómo yo voy a dormir con un hombre que me maltrató tanto, que me partió, que me hirió, que yo tengo puntadas por todos lados, en la cabeza, aquí, en la pierna, por todos lados. Porque con una tijera él trató de cortarme la cara, y por yo cubrirme la cara me puse la pierna, me cortó la pierna, 10 puntadas. O sea, muchas cosas pasaban entre él y yo. Muchas cosas sucedían entre él y yo. Y yo siempre decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y ahora entiendo que todo fue parte del aprendizaje. Porque iban a venir gentes aquí con la misma necesidad que yo ya pasé. Y yo le puedo dar el testimonio de decirle, Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer contigo. Porque yo estaba atada en las drogas y el alcohol, pero Dios lo hizo conmigo, Dios también lo va a hacer contigo. Porque yo vivía en medio de una relación violenta, pero Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Yo vivía en una situación difícil económica, pero Dios lo hizo conmigo y también lo va a hacer contigo. Había muchas cosas que yo tenía que aprender para que cuando llegara el momento donde Dios me levantara, yo pudiera estar tan agradecida que ninguna crítica ni ninguna murmura me hiciera mirar hacia atrás. Porque no hay nada que me pueda hacer mirar hacia atrás. Porque cuando yo miro atrás, lo único que yo veo es destrucción. Lo único que yo veo es dolor. Lo único que yo veo es atadura. Lo único que yo veo es cadena. Pero cuando estoy viendo aquí al frente, yo solo veo mi destino glorioso, mi futuro glorioso, mi tiempo de victoria, mi tiempo de crecimiento, mi tiempo de ensanchamiento. Yo lo único que veo cuando veo adelante es todos los planes que Dios tiene conmigo y que sé que se van a cumplir en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es más que bueno, hermano. Dios es más que bueno. Y mientras más dura sea la batalla, mientras más duro sea
el momento que nosotros estamos pasando, más grande va a ser la victoria. Por eso es que el salmista David dice: todo el tiempo hay que adorar a Jehová, todo el tiempo, en medio del dolor, en medio de la pobreza, en medio de la angustia, hay que adorar al Señor. Porque el Señor se place de un adorador que le adore en espíritu y verdad. Le encanta cuando hay alguien en prueba y aún en la prueba dice: gracias Señor por lo que me estás haciendo pasar, porque sé que mi victoria viene, porque sé que mi momento de crecer viene, porque sé que lo que tú dijiste de mí se va a cumplir. Y esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener como cristianos. Nosotros no podemos actuar como esclavos. Cuando hace tiempo se nos fue puesta una túnica de realeza. Usted y yo no podemos ser esclavos del mundo. Usted y yo no podemos ir por la calle con la cabeza bajada. Tenemos que ir con la cabeza en alto, sabiendo lo que somos en Cristo Jesús. Yo siempre he dicho que una mujer y un hombre con la identidad de Cristo, es muy difícil que se caiga, es muy difícil que se vuelva atrás, porque cuando usted y yo sabemos lo que somos en Cristo Jesús, no hay diablo, no hay nada que nos haga dudar de lo que Jehová va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Cuando usted y yo creemos y adoptamos cada una de las promesas de Jehová para nosotros estamos dándole una patada al diablo. Cuando usted dice: estoy ahora en esta situación, pero yo sé que Jehová me va a dar la victoria, usted le está pisoteando la cabeza al diablo. Usted está matando a ese gigante. Usted no lo sabe. Tal vez usted no lo ve. Tal vez usted está creyendo que lo que está diciendo no tiene valor, no tiene poder, pero créame que la palabra tiene poder. Lo que usted declare tiene poder. Y a mí me encanta siempre decir que la palabra es tan poderosa que el mismo Dios, y usted lo puede leer en Génesis, dijo que se haga tal cosa, que se haga tal cosa, que se haga. La palabra fue dicha antes que las cosas fueran hechas. Por eso es que la palabra es tan importante, porque Él mismo comenzó a declarar que el sol, que la luna, que la tierra, que el mar, que las estrellas, que los animales, que todo lo que se hizo fue por la palabra. Por eso es que usted y yo tenemos que saber que la palabra es tan poderosa y tiene tanto poder, y por eso es que tenemos que declararnos siempre en victoria. Y siempre, aunque veamos la situación equivocada ahí en la casa y le pregunte: ¿cómo está todo? Todo está bien. ¿Cómo tú estás? En victoria. Todo el tiempo en victoria. Todo el tiempo en victoria. Todo el tiempo. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que usted y yo comencemos a declarar y a creer las cosas desde antes que sucedan. Desde antes que sean. Gloria a Dios. Y yo quiero motivarlo a usted, a que usted sea como José. Que no importando las situaciones que estaban sucediendo, José siempre tenía la certeza de que Jehová estaba con él. Siempre tenía la certeza de que todo lo que hacía, lo hacía con excelencia, porque lo hacía para Dios. Que todo lo que él hacía, que todo lo que él tocaba era prosperado, porque Jehová estaba con él. Y es que cuando Jehová deposita la gracia sobre uno, hermano, no hay diablo, no hay prueba, no hay dificultad que pueda interferir en lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Cuando usted y yo lo creemos, cuando usted y yo lo ponemos en práctica, cuando usted y yo decimos: las cosas son así, aunque las estemos viendo de otra manera, pero entonces nosotros vamos a recibir la victoria por el solo hecho de creer lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Yo siempre me he puesto a pensar que en mi vida personal, cuando yo tenía 18 años, yo puse un negocio, hermano, y yo no tenía documentos, y toda la gente me decía que yo no iba a poder, pero resulta que yo ya había trabajado en ese lugar donde yo puse el negocio como 2 años, y yo había aprendido y había cuidado ese local como si fuera mío. O sea, y actuaba como si yo fuera la dueña, cuidaba los intereses del que era mi jefe como si fuera que el dinero fuera directo para mi cuenta. No era así, yo trabajaba por un sueldo, por un pago. Pero resulta que este hombre perdió ese lugar porque no pagó la renta. Pero el dueño del edificio me había visto ya. Me había visto cómo yo trabajaba, me había visto mi interés. Y el dueño de ese lugar me dice: Elizabeth, ¿pero por qué tú no agarras el local? Le digo: es que yo no tengo papeles, no
no puedo. Me dice, Elizabeth, agarra el local. Y me lo dieron así mismo, sin papeles y sin dinero, porque no tenía dinero, no tenía nada. Y me acuerdo que había un negocio arriba de donde yo estaba, que habían botado espejos, habían botado cosas, y yo fui a recoger, y de lo que habían botado yo puse ese negocio. Y Dios comenzó a hacer lo que iba a hacer conmigo ahí en ese lugar. Pero todo pasó porque yo tenía el interés desde antes que fuera mío. Y siempre la gente llegaba y me decía, pero tú actúas como si este negocio fuera tuyo. Yo decía, es que es mío. Y yo no sabía que inconscientemente yo estaba declarando que era mío y que iba a ser mío, pero yo simplemente lo decía por decir, es mío, es mío. Y siempre me hacían burla a los que trabajaban ahí, me decían, jefa, tal cosa. Y yo actuaba normal, como, claro, yo soy la jefa. Y yo era igual que ellos, una empleada. Pero entonces encontré gracia en esa persona, y esa persona me entregó ese lugar en medio de todas las dificultades que yo tenía, porque yo le ponía 1000 peros y 1000 cosas. No tengo papeles, no tengo dinero, no tengo que meter, no sé qué hacer. Pero entonces el mismo persona dueña del lugar me dice, Elizabeth, lo único que tú necesitas lo tienes en la cabeza. Tú sabes cómo se hace el trabajo, entonces haz lo que tú sabes y ya. Y así lo hice. Pero porque desde siempre aprendí eso. Mi abuela es una mujer cristiana y siempre fue cristiana desde que yo nací. Y siempre me decía eso. Siempre me decía, usted tiene que decir las cosas que usted quiere con su boca y creer que van a ser aunque usted no lo esté viendo. Usted tiene que decir, esta casa es mía aunque no sea suya. Pero declarando que así va a ser y creyendo que Dios lo va a hacer. Porque no es uno, no es con su fuerza, sino es Dios que lo hace. Amén. Así que tenemos que aprender a ser imitadores de Cristo y aprender a declarar las cosas que no son ahora mismo, pero que queremos que sucedan y que sean. Amén. El tiempo se me fue, nos vamos a poner de pie.